Hola gente, ¿qué más? ¿Cómo están? El día de hoy tenemos un video muy bueno, ya que me encontraba por ahí en YouTube viendo videitos, ustedes saben, y me salió uno que me llamó mucho la atención, un video que me pareció muy interesante, que es este, que trata sobre la vida de Luis Díaz. Luis Díaz, que en esta temporada la está rompiendo y se ha hecho muy viral todo lo que pasó con el Liverpool, cómo lo menospreciaron y cómo la está rompiendo hoy por hoy con el Bayern Múnich. Y a ver, esto para la gente de afuera, pero para los colombianos, así como yo ya conozco a Luis Díaz, yo ya sé que es un crack desde hace mucho tiempo, desde antes que se vaya al Liverpool. Y aparte de eso, también sé que Luis Díaz viene de unos orígenes muy difíciles, por así decirlo. Y me parece curioso conocer la vida de Luis Díaz, porque este jugador realmente tuvo el proceso para llegar a la élite, escalón por escalón para llegar a donde está. No es como ahora que muchos jugadores ya a los 17, 18 años ya están debutando en Europa. Luis Díaz tuvo que guerreársela y me gustaría conocer todo eso. Y quiero que lo hagamos juntos. Así que el día de hoy vamos a ver este video, cómo Luchito Díaz llegó a ser una superestrella del fútbol. Y este es el video, es de Emma Havoc, un canal que hace unos videos de fútbol muy buenos, y se llama Traicionado por su propio equipo y ahora es la mayor venganza de Europa. Wow, un título fuerte, ¿eh? Se enfoca más en lo del Liverpool, cómo el Liverpool lo menospreció y lo sacó, cuando era uno de sus mejores jugadores, después de romperla en esa temporada. Así que bueno, yo dejo mi like desde ahorita, porque conozco al tipo y hace muy buenos videos. Y comienza esto. En un pequeño pueblo del Caribe colombiano, donde el fútbol se juega descalzo sobre tierra roja, nació una leyenda. De Barracas, La Guajira, a las luces de Alemania. Bof, amigo, qué frase. De Barracas, La Guajira hasta Alemania. Uf. Y es que, a ver, les explico para la gente que no sea de Colombia. La Guajira, de donde es Lucho Díaz, es una zona de Colombia donde hay mucho desierto y hay mucha pobreza. Literalmente es uno de los lugares como más pobres de Colombia y con más falta de oportunidades. Entonces, eso es lo que me parece increíble de Luis Díaz, de que cómo salió de un lugar así, cómo se hizo dar a conocer. Ojalá lo explique eso, porque eso es lo que más me sorprende de Luis Díaz. Un humilde y caliente barrio colombiano. No, ojalá fuera así, eso no es así. Palostil frío. Obviamente hay lugares mejores y peores, pero en la mayoría casi todos son pobres. De jugar con una pelota hecha de trapos a convertirse en el jugador más caro en la historia del fútbol colombiano. Esta es... Uf, qué dato, ¿eh? O sea que Luis Díaz es el colombiano más caro de la historia. Por encima de James, por encima de Falcao. Uf, amigo, eso ya hace legendario a Luis Díaz, ¿eh? En Colombia ya lo hace legendario, un histórico. La historia de Luis Fernando Díaz Marulanda, el niño que corría más rápido que el viento, el hijo que literalmente con sus goles liberó a su papá de un secuestro. No, amigo, eso es porque Colombia es así. Amigo, ¿cómo le van a secuestrar a los padres a Luis Díaz? Porque si mal no recuerdo, eran los padres y la madre. Pero la madre como que la liberaron rápido, algo así. Amigo, no, 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 no. Esto es vergonzoso para Colombia, ¿eh? Esto es una vergüenza. A una de las personas más importantes de Colombia y una de las personas que más ha hecho poner el nombre de Colombia en alto, le secuestran los padres. No, amigo, ¿qué le pasa a Colombia? Colombia es hermoso, pero estas cosas sí está muy mal, ¿eh? Pobre Luis Díaz. ¿Cómo le pasa eso a Luis Díaz, brother? Nah, qué hijos de puta. El colombiano que hoy Qué está perros, hijo de putas. reescribiendo la historia del Bayern, siendo el claro protagonista Qué de este tridente, nuevo ¿eh? tridente que está causando Qué destrozos tridente, brother. en la presente Champions, llevándose por delante a los equipos más poderosos de Europa. El Liverpool, su antigua casa, quiso minimizarlo, pero hoy deben estar... Vendieron a Luis Díaz, lo echaron como un perro por quedarse con el tronco de Cody Gakpo. Ese muerto no ha hecho nada desde que llegó al Liverpool. Nada. Y lo prefirieron a él que a Luis Díaz, brother. Bañados en lágrimas de sangre tras el fatal error de dejarlo ir. No Obvio. se puede subestimar a Luis Nunca, Díaz, nunca quien subestímenlo. tuvo que ganarse incluso hasta el uniforme que llevaba puesto. Nah. Punta de goles. Pero bueno, ya no nos adelantemos. Les habla su... Míralo, brother. Parece como de 40 años. Y debe tener que 17 años. Mira lo flaco que está, ¿no? Luis ya le tocó muy duro. Y sin más preámbulo, empecemos. Luis Díaz nació el lunes 13 de enero del año 1997 en el humilde pueblo de Barrancas, perteneciente al departamento de La Guajira, Colombia. Pasó una infancia raramente difícil, fue como si le hubiese tocado vivir en otra época, ya que su pueblo estaba alejado completamente de la tecnología, prácticamente... Mira, eso es lo que te decía. Mira,
así es la mayoría de La Guajira, es puro desierto. Y hay unos lugares donde no hay ni siquiera agua, o sea, hay unos lugares donde el agua es un lujo. A eso me refiero de que la tuvo muy duro Luis Díaz. En un pueblo que había sido olvidado por el resto del país. No supo lo que era ni siquiera un televisor hasta casi Nah, tocar su adolescencia. nah, El único nunca, amigo. entretenimiento que tenía eran sus abuelos, quienes le contaban historias o cuentos infantiles y al Qué crack, pequeño Luis Luis le Díaz. tocaba fantasear con ello ¿Cómo y llegó algo hasta allá Luis más. Díaz? Eso me Como lo parece dije, era un pueblo sorprendente. olvidado, sufrían del abandono estatal. Pobre Luis Díaz, Y como amigo. resultado, la desnutrición se convierte en uno de sus mayores problemas. La única carne que comían eran de las cabras que ellos mismos criaban y no siempre podían comer todos No, los obviamente no días. siempre. Razón principal para que Luis Díaz creciera con una desnutrición severa, además de varios No, tipos de enfermedades. varias enfermedades y desnutrición severa, brother. No, pobre Luis Díaz, amigo. Cada vez lo admiro más. Afortunadamente el fútbol se convirtió en una fuente de consuelo para aunque sea soñar salir de la pobreza. A sus 11 años al fin con una televisión en su casa ¿Por qué tiene este peinado Luis Díaz? ¿Por qué tiene ese peinado? ¿Por qué tiene ese corte? Se ve muy chistoso. pudo ver los últimos años de Ronaldinho jugando en Europa y de una empezó a imitar sus jugadas. El brasileño se convirtió en su ídolo y fantaseaba con ser él a cada rato. Tiene un Más que toque, soñar con el tiene fútbol, un Luis toque Díaz de quería Ronaldinho ser Luis Díaz. Ronaldinho desde pequeño. Cosa que al imitarlo al mismo tiempo desarrollaba su talento propio con la pelota. Su padre, al ver el hambre de aprender que tenía su hijo, decidió junto con él montarse en el barco de este sueño. Su papá de la nada creó una escuelita de fútbol dentro del pueblo. Más niños se sumarían a este Oh, proyecto. oh, míralo, brother. Y a pesar de las carencias, poco a poco la academia fue creciendo. Oh, o sea que el padre de Luis Díaz vio que Luis Díaz era muy bueno en fútbol y le gustaba el fútbol y creó una escuela de fútbol para apoyarlo. Bof, amigo, qué padre, ¿eh? Qué padre, brother. Claro, tal vez en su pueblo no había una escuela de fútbol y él creó una. Qué crack, amigo, lo que hizo por su hijo. Uf, Por cada torneo uf. municipal de Barrancas, Luis Díaz se destacaba. De adolescente ganó un campeonato vacacional a punta de puras individualidades. Obvio, amigo, imagínate lo diferencial, lo diferente que debió ser Luis Díaz al resto. O sea, ver a Luis Díaz, que es pura gambeta, pura velocidad, con jugadores normales, con niños que jugaban normal, debió ser muy diferente al resto. Jugaba a ser Ronald. Gracias a ello llegó su oportunidad de oro. Sí, esto cuando menos lo esperaba. Su papá hizo contactos y logró que llevaran a su hijo a la Copa América de Pueblos Indígenas en Chile del año 2015. Amigo, no te lo puedo creer. Amigo, a la mayoría de los jugadores los descubren, no sé, en equipos buenos de acá de América o en torneos sub-17, sub-18, torneos así. Luis Díaz hizo dar a conocer en una Copa América de pueblos indígenas. No, amigo, lo de Luis Díaz es increíble. Fue en 2015, o sea que ya tenía 18 años. O sea, con 18 años apenas estaba jugando una Copa América de pueblos indígenas. A eso me refería con que Luis Díaz tiene el verdadero proceso. A esa edad, Vinicius, Lamine, Mbappé, ya eran superestrellas. En cambio, Luchito Díaz estaba jugando una Copa América de pueblos indígenas. Increíble lo de Luchito. Su vida por completo, anotando 2 golazos y quedando subcampeón de la Copa. Subcampeón. Pero más allá de ello, sus habilidades con el balón cautivaron a todos. Fue allí cuando el mítico Pibe Valderrama, quien era embajador del torneo, lo descubrió al ver con sus... El Pibe Valderrama, una leyenda colombiana, lo descubrió en ese torneo que ni siquiera sabía que existía. Nah, lo de Luis Díaz me sorprende, amigo. Propios ojos, el letal talento de Luis Díaz decidió ayudarlo. Valderrama vio en Luis Díaz un diamante bruto obvio. Y lo recomendó inmediatamente a las directivas del Club Junior de Barranquilla. Pero estos dirigentes casi se le burlaban al pibe en la cara, ya que el estado de desnutrición severa de Luis Díaz era preocupante. ¿Qué hijos de puta se le burlaban, amigo? Se le burlaban porque estaba muy flaco. Bof, pero qué bueno que Luis Díaz le cerró la boca. Qué bueno, qué bueno. Aún así como venía apadrinado. Nah, es que claro, mira el cambio, brother. Mira, amigo, aquí ya es profesional. Y aquí, De Luis Díaz era amigo, aquí parece mayor que en esa foto.
O sea, y eso que debería ser, y ahí en la foto anterior es menor. Claro, es que Luis Díaz estaba muy mal, amigo, estaba muy mal. Decidieron probarlo y al ver su bestial equilibrio, gambetas y disparos con el balón al más estilo de Ronaldinho, decidieron becarlo y ayudarlo en todo lo posible para sanar su desnutrición. Obvio, o sea, un talento como el de Luis Díaz, tienes que pagarle todo, todo. El 14 Ese gol se lo hizo al Pasto. Qué random. de mayo del 2016 debutó en primera división con un gol en la En 2016 debutó en primera, hace exactamente 10 años. O sea que debutó con 19 años. Uf. victoria del Barranquilla FC ante Cúcuta. El extremo brilló en el equipo y tras una gran temporada fue convocado ante la selección sub-20 de Colombia. Ahora Ahí sí, ahí ya es donde los clubes de verdad echan ojo a jugadores. Ahí sí es un torneo real para darse a demostrar de Luis Díaz. sí pasaría a ser la mayor promesa del fútbol colombiano. Europa ya comenzaba a enviar cazatalentos a verlo. El Porto FC de Portugal fue el club que apostó a su potencial y lo ficharía en el 2010. Amigo, el Porto siempre ficha colombianos, ¿eh? Como que siempre le llama mucho la atención los colombianos. Han pasado muchos, como Falcao, James, Freddy Guarín, Jackson Martínez, Juanfer Quintero, Mateus Uribe, Luis Díaz, un montón, amigo. Y a ver, yo aquí quiero decir que yo a Luis Díaz lo conocí cuando estaba en el Junior. Tampoco voy a decir como que aquí yo era el mayor fan de Luis Díaz, pero yo me acuerdo que yo lo conocí porque Luis Díaz jugaba en el Junior de Barranquilla, de acá de Colombia, y con Luis Díaz el Junior llegó a la final de la Sudamericana, que es como algo importante para un equipo colombiano porque es muy difícil llegar hasta ahí. Y obviamente Luis Díaz era un crack y también en la liga se destacaba mucho. Entonces pues por las noticias se escuchaba el nombre de Luis Díaz y yo ahí lo conocí. Tampoco me hice su fan, pero ahí lo conocí. Luego su segunda oportunidad de oro llegó en el Uff, qué 2022, recuerdos. sería en la Gran Copa América. No, no me pongas eso, no me pongas esa foto porque en esa Copa América fue cuando Luis Díaz se dio a conocer, realmente se dio a conocer. Ahí fue cuando todos conocieron a Luis Díaz porque, o sea, a Colombia se lo echó al hombro e hizo una Copa América increíble, amigo, increíble lo que Luis Díaz hizo con Colombia. Qué gol, y ese gol a Brasil, qué golazo, brother, qué golazo. Gol nada más y nada menos que contra la Brasil de Neymar, quien era otro Mejor gol de la Copa América, claro, de obvio. sus ídolos. Luego se luciría en las semifinales contra la Argentina. Nah. O sea, Colombia estuvo muy cerca de jugar la final. Literalmente se fueron a penaltis con Argentina. Y también eliminamos a Uruguay. Porque el técnico puso a patear a los más troncos de todos. Luis Díaz tuvo... Y todo fue mérito de Luis Díaz. No es porque se viendo el video, sino que de verdad esa Colombia no era tan buena como, por ejemplo, la Colombia del 2024. Ahí Lucho Díaz carreaba del carro mucho. Qué golazo, amigo, que le hizo a Argentina. Qué golazo, amigo. Qué recuerdos. A pesar de caer allí ante las paradas del Dibu contra Nah. Colombia, esta Copa América fue muy buena para Luis Díaz. O sea, mira el equipo. El 9 era Duván Zapata, amigo. Con eso te dice todo. El 9 era el muerto de Duván Zapata, amigo. Estaba Jimmy Chará, no, eso es increíble. Marcando 4 goles. Estaba William Tecillo, no, qué Colombia tan suave, ¿eh? Morelos, no. Empatando así la bota de oro con Messi. Ey, eso fue muy injusto, porque Luis Díaz y Messi fueron goleadores de la Copa América. Los dos creo que con 4 goles. Y Messi cuando ganó la Copa América, obviamente, pues se lo daban en el estadio porque pues llegó a la final y estaba ahí. Pero me daba mucha raya porque en todos lados decían como Messi goleador de la Copa América o goleador de la Copa América es Messi, es Messi. Solo nombraban a Messi. Nunca nombraban a Luis Díaz. ¿Por qué? Porque Luis Díaz, aparte de que es colombiano, no era en ese momento no era conocido, no es como ahora que ya todo el mundo lo conoce. Entonces, en ese tiempo no le dieron el reconocimiento que se merecía Luis Díaz por ser goleador de la Copa América. Y se lo dieron así el premio como después, si me entiendes, así, sin nada interesante. Solo se lo dieron y ya. Eso me pareció muy duro con Luis Díaz. Mientras que por otro lado con el Oporto de Portugal dejó también sus grandes huellas. 3 temporadas, 5 títulos, 2 ligas de Portugal, 2 copas y una supercopa de Portugal, 125 partidos, 41 golazos y 19 asistencias.
41 goles, 19 asistencias, un total de 60 contribuciones de gol en 125 partidos. Más o menos ponerle una contribución de gol cada 2 partidos. Me parece bien. Convirtieron al niño que se creía Ronaldinho a ser el jugador más codiciado por los grandes clubes de Europa. El mítico entrenador del Uf, Jürgen Klopp, amigo, Jürgen Klopp. ¿Cómo ayudó Jürgen Klopp a Luis Díaz, amigo? Qué duro, Jürgen Klopp no dudó en pedirle a las cabezas del equipo que trajeran al colombiano a Inglaterra. Y es que claro, es obvio. Y así fue. Luis Díaz llegó a Liverpool a inicios del pasado año 2022. 47 millones fue su fichaje. Sacó a su familia del lodo y vería. 47 millones costó Luis Díaz del Porto al Liverpool. Una buena cifra, ¿eh? Le salió un poco barato porque aparte del rendimiento que le dio, que fue increíble, lo vendieron por 70, amigo. Muy buen fichaje del Liverpool. Un poco barato en su tiempo. Ahora su mejor versión. Su adaptación al sistema de juego de Jürgen Klopp fue notablemente rápida. Su estilo, regates y la manera en la que libremente se pasea con la pelota enamoraron a los fanáticos del Liverpool. Obvio, un crack. Muchos de los ingleses pensaban que era brasileño, pero no. Colombiano, papá, colombiano. Arrancó su primer mes alzando la Copa de la Liga e hizo un magistral resto de temporada con 6 goles y 5 asistencias. 6 goles y 5 asistencias. Recordemos que Luis Díaz llegó en invierno, en enero. No jugó la temporada completa del Liverpool. Y 5 goles y 6 asistencias es un montón, amigo, porque... A ver, vienes de Portugal a la Premier, a la liga más exigente de todas. Y aparte eres extremo y no eras titular, amigos. 11 contribuciones de goles, muy bien. Eso es lo que tiene Vinicius en toda la temporada. Ahora comenzaría la presente temporada y cuando todo iba en ascenso para la carrera del colombiano, le pasaría algo realmente impensable. El día 28 del pasado mes de octubre a las 5 de la tarde, Luis se entera que sus padres habían sido secuestrados. No, amigo, es que yo no me puedo creer esto. O sea, cuando pasó eso era increíble, amigo. ¿Cómo le secuestran los padres a Luis Díaz? Es como decir que a Michael Olise, un ejemplo, a Michael Olise le secuestran los padres. Eso nunca va a pasar. Qué lástima que Colombia sea así, amigo. Y aparte a Luis Díaz, brother. A Luis Díaz, una de las personas más queridas de Colombia. Le pasa eso, no. Qué vergüenza, qué vergüenza esto para Colombia. Esto dejó en shock al país en donde la delincuencia no respeta ni siquiera a sus propios ídolos del balón. Claro, es un ídolo. O sea, Luis Díaz ha hecho muchas cosas para dejar a Colombia en alto. Siempre representa a Colombia y los hijos de puta le secuestran a los padres. Qué país, qué país es Colombia. Es tan lindo, pero tiene sus cagadas. En un acto apresurado se logró dar con el rescate de su madre, pero el paradero de su papá aún era incierto para todos. El papá era el que duró más. Nosotros queremos tenerlo en nuestro hogar. ¡Liberación! Ese sábado ¡Liberación! no hubo paz en su vida. El Liverpool, su equipo, se pronunciaría con el siguiente comunicado. Amigo, ¿cómo a un jugador del Liverpool, que juega con Mohamed Salah, con Van Dijk, con Alisson, con McAllister, con Trent Alexander-Arnold, o sea, un jugador del Liverpool le secuestran a sus padres? No. Eso solo pasa en Colombia, literalmente solo pasa en Colombia. Qué vergüenza, amigo. Mira a Diogo Jota, amigo, cómo apoyaba a Luis Díaz. Que en paz descanse Diogo Jota. En esta dura situación familiar, esperamos fervientemente que este asunto se resuelva de forma... Mira, amigo, Diogo Jota, Van Dijk y McAllister, apoyando a Luis Díaz porque le secuestraron los padres. Esto no tiene sentido, amigo. Mientras tanto, el bienestar del jugador seguirá siendo nuestra prioridad inmediata. Con estas palabras, el Liverpool le había dado el permiso a Luis para que regresara a Colombia a seguir de cerca el caso de su padre. Pero miren, Luis Díaz decidió seguir jugando. Sabía bien que quedarse en el campo haría más presión para que internacionalmente el mundo supiera lo que estaba pasando. Ante la prensa mundial confesó lo siguiente: este sufrimiento
solamente terminará cuando lo tengamos de vuelta a casa. Con todo el dolor del mundo, Luis Díaz decidió continuar sus partidos, incluso anotando un gol y dando un fuerte mensaje al levantarse la camiseta, dejándonos sin palabras a todos. Claro, amigo, es que eso se hizo muy viral. Es que, como te digo, es un jugador del Liverpool, es una estrella mundial. ¿Cómo mierda le secuestran los padres? Liberen a papá, increíble, dándolo todo con su padre secuestrado. En la rueda de prensa a viva voz diría: este gol es por la libertad de mi padre y de todos los secuestrados de mi país. Estos actos No, amigo, de mi país. No, Luis Díaz es un crack, amigo. Liberación para mi padre y por todos los secuestrados de mi país, amigo. Pof, Colombia aquí queda como una mierda, ¿eh? Luis Díaz en Inglaterra le daba más presión internacional. Claro, amigo, es que todo el mundo hablaba de eso. Que actuaran con todo el peso posible en la búsqueda de su papá, e inteligentemente lo consiguió. Fue el mismo grupo criminal quienes, al ver cómo este revuelo estaba alarmando al mundo entero, decidieron contactar a la Iglesia Católica para acordar la liberación de su padre. Finalmente, O sea, todo eso que hubo sirvió. O sea, Luis Díaz, en pocas palabras, se quedó jugando para así hacer más famoso el caso y meter más presión. Bof, amigo. Y claro, la guerrilla sintió presión y de verdad, obviamente se estaban equivocando y lo liberaron. O sea, el plan de Luis Díaz funcionó al 100%. al fin fue liberado. Literalmente jugando al fútbol pudo liberar a su papá. Una historia digna hasta de una película. Es que, amigos, que te secuestren tu padre es durísimo, durísimo, amigo. Que por fortuna tuvo un final feliz. Y ahora, para cerrar con broche No, 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 no me pongas este momento porque, uff, qué recuerdos, amigo, qué recuerdos. Este duro capítulo ya superado, Luis Díaz casi le provoca un infarto a su padre, pero de felicidad. Para la gente que no sean de Colombia, en este partido fue un Colombia contra Brasil en Barranquilla. Y miren, el estadio estaba lleno, pero lleno, porque era un Colombia contra Brasil. Y aparte el estadio siempre está lleno, ¿verdad? Era una fiesta. Colombia iba perdiendo y Luis Díaz en los últimos minutos marcaba 2 golazos y remontaba el partido. Y aparte de que era la euforia de que le ganaban a Brasil, era la primera vez que Colombia le ganaba a Brasil por las eliminatorias. O sea, era una fiesta. Y el padre de Luis Díaz, como que hubo un momento como que de la alegría como que se desmayaba o algo así, no sé. Y ese meme se hizo súper viral aquí en Colombia. O sea, ese clip del padre de Luis Díaz así como desmayándose o algo así, se hizo súper viral, pero viral, amigo. Sacaba memes de todo con ese video. Qué risa, brother. Y eso justo pasó como unos días después o en ese mismo tiempo de cuando el padre estuvo secuestrado. Casi le provoca un infarto a su padre, pero de felicidad. En la pasada noche del 16 de noviembre, el colombiano se vestiría... Es que mira cómo está, porque esa como que, o sea, no se la cree, amigo, mira esa... En la pasada noche del 16 de noviembre, el colombiano se... Ese es el pic de la felicidad, yo creo. O sea, mira el estadio, brother. Mira, el estadio de Colombia siempre es amarillo. Amarillo a punta de camisetas de Colombia. Y Luis Díaz marca 2 golazos y remonta ese partido. Increíble, amigo. Miren la alegría de su papá. Míralo, brother. Épico, este bebé sí fue puta hasta que se muere de la felicidad. Por este final feliz. Ahora, tras este peso menos que alivianaba su alma, su carrera en el Liverpool seguía. Pero tristemente llegaba la etapa, el adiós de Jürgen Klopp. Tras la salida del técnico alemán, el protagonismo del colombiano se vería mermado. Luis Díaz siempre cumplía. A partido que entraba, goles que marcaba, o por lo menos en los que contribuía, creando ocasiones o dando asistencias al... Y es que, amigo, a ver, se fue Jürgen Klopp, quien fue quien lo pidió, pero para mí la mejor temporada de Luis Díaz fue la pasada, cuando no estaba Jürgen Klopp y estaba el calvo de Slot. Curioso, curioso. Y aún así el Liverpool lo vendió, amigo. Cuando Luis Díaz hizo su mejor temporada y siempre la rompía. Increíble lo del Liverpool. Premier League del Ganó la Premier, amigo. El año 2025, pero poco a poco iría relegado, o mejor dicho, menospreciado. Sentía que se había ganado un mejor salario que el que tenía cuando ingresó. Miren, le reajustaron el sueldo a Mohamed Salah. Amigo, lo del sueldo de Luis Díaz es vergonzoso. Ya lo vamos a ver. Van
Van Dijk en 2 ocasiones y hasta a McAllister, quien era... Amigo, 2,8 millones de dólares. 2,8 millones de dólares. Yo creo que hay youtubers que ganan más que eso. El muerto de Darwin Núñez ganaba 7, brother. 7,2. Increíble, ¿eh? Y nunca le subieron el sueldo. Esos hijos de puta nunca le subieron el sueldo. No, no, no. El Liverpool trató muy mal a Luis Díaz, amigo. Increíble lo mal que trató el Liverpool a Luis Díaz. Más nuevo que él, se lo ajustaron, pero al colombiano no. Luego vería cómo el entrenador Arne Slot no Calvo. quiso meter las manos Calvo de mierda. Calvo de mierda. al fuego por él, sino al contrario, se armó una nueva... Trajo a Birza, a Equitique, trajo delanteros centros, mediapuntas, todo. Y el muerto este vende a Luis Díaz por quedarse con Cody Gakpo, porque el muerto ese también es de Países Bajos, como Cody Gakpo. Imagínate el equipazo que sería el Liverpool con Luis Díaz. Puf, equipazo, ofensiva en donde el colombiano se iba sintiendo excluido, no fue valorado como lo merecía. Calvo, hijo de puta. Venía ya hastiado desde su infancia de estar lidiando con los rechazos. No soportó la idea de estar en donde ya no lo querían. Y es raro, porque todo fue de un año para el otro. La salida de Jürgen Klopp también marcó la salida de Luis un año después. Claro, duró una temporada donde fue su mejor temporada y aún así lo vendieron. Y aún así, o sea, Luis Díaz quiso irse también. Bof. No le subían el sueldo y encima no lo valoraban cuando era un crack, amigo. Nah. Verano del 2025, el colombiano del vallenato se iría al hostil frío alemán. Luis Díaz en el Bayern Múnich, amigo. Luis Díaz en el Bayern. Qué aura, qué aura Luis Díaz. El Bayern de Múnich sí supo darle el balón que ostentaba. 70 millones de euros por él. 70, amigo. Eso es de verdad confiar en el jugador. Porque aparte el Bayern no es un equipo que gaste mucho, que fiche muy caro. Tiene una filosofía que no es de gastar mucho. Y pagar 70 por Luis Díaz, uff. Y aparte tenía 28 años. O sea, no era muy joven. No era como una promesa. Ya tenía su edad. Entonces, de verdad querían a Luis Díaz en el Bayern. El técnico Vincent Kompany tenía un único proyecto en mente: resucitar aquel viejo tridente alemán que causó estragos en Europa. Qué tridente ese, Robben, Frank Ribery y Robert Lewandowski. A ver, de ese tridente, yo creo que el único que da la pelea es Harry Kane y Luis Díaz. Yo siento que Luis Díaz es el que está más cerca del otro jugador. No sé si me hago entender, pero yo siento que Robben es mucho mejor que Olis. Ese Lewandowski es mejor que el actual Kane. Y yo siento que Luis Díaz y Ribery están parejos, ¿eh? Yo no veo mucha diferencia entre Ribery y Luis Díaz. Para mí Luis Díaz, ahí peleando con Ribery. Robert Lewandowski. Kompany vio en el colombiano a un qué golazo, brother. Nuevo Ribery, en Michael Olisen vería a un nuevo Arjen Robben y en Harry Kane vería el prime que alguna vez tuvo el ya veterano Lewandowski. Luis Díaz. Qué locura ese Lewandowski, amigo. Qué recuerdos. A lo que llegaba y asumiría este reto. Su debut en el Allianz Arena fue por la puerta grande, recién llegando al sol a Supercopa alemana. Pero más allá de esto, también su misión era el de demostrarle a los ingleses del Liverpool el garrafal error de haber menospreciado. En este año sus números a nivel individual sobrepasaron a cualquiera de los años anteriores con el Liverpool. Miren, ha contribuido en 41 ocasiones de gol. 41 contribuciones de gol. ¡Oh, amigo! ¡Qué locura! ¡Qué locura! En esta temporada que aún no termina, 4 golazos y 17 asistencias. 24 goles, 17 asistencias. Completísimo. Y acaba de llevar su primera Bundesliga, pero en la Champions ha sido el terror de los clubes más fuertes. Lo vimos marcando un doblete bestial en la Champions contra el Paris Saint-Germain, actual campeón. Le destrozó el tobillo a Hakimi. Y bueno, y esto. También hizo destrozo en los cuartos de final, nada más y nada. Ey, pero qué, o sea, eso no estuvo mal, esa roja no estuvo mal, porque el Bayern no perdió el partido, ganó ese partido con los 2 goles de Luis Díaz, y Luis Díaz tenía un plan. Luis Díaz sabía que se iba a enfrentar al PSG en semifinales, y lesionó a Hakimi, porque sabe que Hakimi para el PSG es muy importante. O sea que Luis Díaz lo hizo pensando en estas semifinales, para que así Hakimi llegue sin ritmo y no sea el mismo.
Qué crack que Luis Díaz, amigo. O sea, lesionó a Hakimi para que así llegue mal a las semifinales que se iban a enfrentar. Mi ídolo. Nada menos que frente al mismísimo rey de Europa, el Real Madrid. Nah, qué golazo, amigo. Dejó su huella fusilando la red en Mira eso. partidos. Nah, qué golazo. A ser una amenaza palpable, mientras que su ex Liverpool va descendiendo humillantemente de los primeros lugares de la tabla tras su salida. Y el calvo de Arne Slot posiblemente se vaya del Liverpool. No se debió subestimar a Luis Díaz. El Liverpool Mira esto, mira esto, mira esto, mira esto. 365 millones de euros, 26 goles. Luis Díaz solo, 24 goles. Uf. Y hoy con lágrimas de sangre se están dando cuenta de semejante equivocación. El tridente de la nueva MSN alemana es el... A ver, bueno, tampoco, es un gran tridente, pero no lo comparen con la MSN, tampoco. Tampoco. Favorito para la presente Champions. Sin embargo, en la semifinal tendrán su revancha contra el París. Qué partido, brother. Guerra de titanes en donde no tengan la menor duda de que el colombiano con creces estará al 100% para semejante cita con la historia. Qué partido, amigo. PSG Bayern Múnich en la semifinal. ¿Te imaginas que fuera una final? Wow. No, pero es mejor que sea una semifinal porque es ida y vuelta, brother. Va a estar muy bueno, amigo. Ojalá Luis Díaz vacune de nuevo al PSG. Qué partido. Además, también se viene el mundial de su tan amada Colombia. ¡El mundial! El primer mundial, donde será... Primer mundial de Luis Díaz, amigo. Con 29 años. Nada, muy triste, ¿eh? Claro, es que en 2022 Colombia no fue. Y no fue culpa de Luis Díaz. O sea, Luis Díaz con Colombia hizo de todo para clasificar, pero el 9 de Colombia era Duván Zapata y el muerto ese, mejor ni lo recuerdo, Nada, qué lástima de que Luis Díaz juegue su primer mundial con 29 años. Duro, La máxima figura del país cafetero. La historia de Luis Díaz es el claro ejemplo que el talento no conoce fronteras. Cualquier jugador en cualquier parte o pueblo del mundo puede aspirar ¿Es verdad? a ser grande. ¿Es verdad? Su crecimiento hasta hoy es el claro ejemplo de ello. A pesar de que Bof, amigo. Falcao ya van desde hace rato de salida. Y a ver, tengo una pregunta para ustedes. Luis Díaz, ¿en qué top de jugadores históricos colombianos está? Para mí el primero es Falcao, el segundo James y tercero para mí es Luis Díaz. Porque ¿quién es mejor que Luis Díaz? ¿Quién es más que Luis Díaz? O sea, Luis Díaz tiene una carrera muy buena. A ver, jugó en el Porto, en el Liverpool y en el Bayern Múnich, amigo. Ganó la Premier siendo estrella, siendo titular. Wow, amigo. Para mí Luis Díaz es el tercer mejor jugador colombiano de la historia. Falcao, James y Luis Díaz es mi top 3. Porque, a ver, el pibe no le llega ni a la mitad de Luis Díaz. Está David Ospina. Puede ser David Ospina, pero para mí es mejor Luis Díaz. Ospina es muy recordado, muy querido, pero para mí Luis Díaz es mejor. Está Cuadrado también, amigos. Es que Cuadrado también es un crack, Luis Díaz es mejor que Cuadrado aún, pero Cuadrado también tuvo una gran carrera. Ahí está peleado, pero para mí dame a Luis Díaz. Entre Cuadrado y Luis Díaz está el tercer puesto, por ahí. Histórico, Luis Díaz, amigo. El fútbol colombiano aún tiene futuro y Luis Díaz sin lugar a dudas es el rostro de esta presente y futura generación del fútbol en Colombia. Videazo, amigo. Videazo. Luis Díaz. No, o sea, lo de Luis Díaz es increíble, amigo. Ojalá la rompa en el mundial. Ojalá la rompa, amigo.